¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos. En este caso nosotros vamos a desarrollar un problema, ¿de acuerdo? Un problema que se trata de densidades, ¿de acuerdo? Que es adición y extracción de densidades. Y yo aquí les presento es un problema de dispensación que entró para la Facultad de Ingeniería de la UMSA. Es un problema de química, obviamente. Y bueno, en este caso vamos a resolver y vamos a leer con ustedes el problema, ¿no? Eh, bueno, primeramente vamos a leer paso por paso. Nos dice, ¿no? Un recipiente contiene una mezcla de acetona y cloroformo. ¿De acuerdo? Si con un volumen de 1000 centímetros cúbicos, dice. Se requiere determinar la densidad de la mezcla, dice. Para esto se toma una muestra de 25 centímetros cúbicos de la mezcla que tiene una masa de 26,77 gramos. Determine la densidad de la acetona, dice. Si la densidad del cloroformo con respecto a la acetona es 1,88. El volumen de la acetona es 2/3 del volumen del cloroformo. Antes del problema realizarlo, en este caso, tenemos que ver efectivamente cómo atacar el problema, cómo desarrollarlo. Bueno, aquí el problema bien claramente se interpreta en un gráfico, ¿de acuerdo? Y en este caso vemos un gráfico donde vemos que el cloroformo y la acetona están en el recipiente y la muestra que nos menciona el problema dice, se toma una muestra de 25 centímetros cúbicos de la mezcla, que tiene una masa de 26,77 gramos. Es muy personal, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo voy a hacer, primero que yo voy a hacer es primeramente enfocarme en la muestra. Tiene su volumen, por si acaso, muchachos, entonces tenemos que considerar todo eso. El volumen de la muestra, que lo voy a poner con un subíndice M para no tener mucho trabajo estar escribiendo su nombre. Dice que es de 25 centímetros cúbicos. Y bueno, en este caso nos da el dato de su volumen porque dice, se toma una muestra de 25 centímetros cúbicos de la mezcla que tiene una masa de... ya, ahí es muy diferente, ¿de acuerdo? Lo que estoy tomando en cuenta es esta igualdad por el momento, pero mejor es si leemos desde un principio. Un recipiente contiene una mezcla de acetona y cloroformo con un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Este volumen total de la mezcla lo voy a poner solamente con V, ¿ya? Y para ser más sinceros, puede que el problema no nos diga considerar volúmenes aditivos, pero si es necesario hay que hacerlo, ¿de acuerdo? No siempre te va a especificar, en este caso, hay algunos problemas donde ya no puedes qué hacer, no te queda más que asumir volúmenes aditivos y pues en ahí ya el problema no se hace tan difícil, ¿no? Entonces con un volumen de 1000 centímetros cúbicos sería en este caso este valor. Y bueno, en este caso, este volumen de 1000 centímetros cúbicos que nos está mencionando el problema, también se va a expresar como la suma de los volúmenes. Yo voy a considerar volúmenes aditivos, ¿de acuerdo? En este caso, lo que voy a hacer es un pequeño cambio de variable, o mejor no, tampoco las ecuaciones tan difíciles de interpretarlas. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso es decir que es igual al volumen del cloroformo más el volumen de la acetona, que es este compuesto químico, en sus fórmulas está. Y bueno, en este caso estamos haciendo la suma de estos dos volúmenes, es esta. Bien, en este caso ya tenemos una expresión. Vamos a seguir leyendo. Se requiere determinar la densidad de la mezcla, dice. Se requiere determinar la densidad de la mezcla.
Entonces tenemos acá como incógnita esto. Lo voy a poner aquí, la densidad. Lo voy a escribir con la notación ρ. Y bueno, en este caso lo que nos está pidiendo como incógnita justamente es la densidad. No sabemos cuánto realmente es. Y luego dice, para esto se toma una muestra de 25 centímetros cúbicos de la mezcla, en función de la muestra por si acaso, si no me equivoco, y también que tiene una masa de 26,77 gramos. Esto siempre es la masa de la muestra, muchachos, si lo volvemos a leer. Entonces, la masa de la muestra, en este caso tendría este volumen. Dice que sería 26,77 gramos. Entonces, nosotros básicamente consideramos ese valor, ¿no? Y en este caso, lo que yo me voy a encargar es efectivamente de todo eso, de hacer ese análisis. Y en este caso también lo que tenemos que tener en cuenta, lo que nos dice luego es, determine la densidad de la acetona, también dice. Vaya, al final de cuentas, ¿cuál es vamos a leer realmente cuál nos está pidiendo? Porque dice que se requiere determinar la densidad de la mezcla. Pero allá dice determine, después que dice. Entonces usted no tiene que confundirse y al final vamos a tomar como incógnita a la densidad de la acetona. Ya, yo casi aquí cometo un error, pero es determina la densidad de la acetona, determine, dice, es más específico eso. Si la densidad del cloroformo, ahí vamos a ver aquí cómo nos dice eso. Estos son los datos del problema. A ver, si la densidad del cloroformo, en este caso, con respecto a la acetona es 1,88. Esto se puede interpretar como la división de las densidades. Ya esto desde aspectos planteo nomás. Entonces acá tenemos como dato que la densidad, yo lo voy a escribir con la notación ρ, otros lo hacen con d, me interesa, la idea es hacer con cualquiera de los dos, no son válidos. Del cloroformo, entonces acá tenemos que tener en cuenta la densidad del cloroformo que lleva esta ecuación. Respecto a la densidad de la acetona, dice que es igual a 1,88. En este caso se interpreta de esta manera. Y obviamente no debe faltar la coma. Después también nos dice que el volumen de la acetona, el volumen de la acetona, aquí dice otro planteo, el volumen de la acetona es 2/3 del cloroformo, dice. Entonces aquí nos hemos equivocado, si alguien se dio cuenta. Las notaciones del volumen lo hicimos al revés, del cloroformo. Perdón, entonces acá sería
Vamos a regular nuestra gomita. Esta parte de acá, efectivamente sería lo que es la acetona, ¿no? Y dice que es 2/3 del volumen del cloroformo. Muy bien. Entonces tenemos todos estos datos del problema. Y bueno, yo lo voy a... Bueno, en este caso son datos del problema. Y bueno, en este caso nos piden sí la densidad del cloro... No, perdón, la densidad del acetón. O sea, aquí la anotación faltaba nada más especificarlos. Porque así el problema no se ve tan difícil. Ya está todo especificado. Entonces lo que aquí vamos a ir es a la solución. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Pues lo que primero que yo voy a hacer es denominar mis ecuaciones, ¿de acuerdo? En este caso, los datos que nos dio el problema en función a expresiones, o por decirlo así, ecuaciones. Primeramente le voy a nombrar esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá para mí es ecuación alfa. En este caso, esta ecuación de aquí es ecuación beta. Y lo vamos a hacer más detallado. Entonces tenemos dos ecuaciones y en este caso también tenemos el volumen, que bueno, en este caso yo lo he hecho mi ecuación, pero no lo tomemos como una ecuación, solamente es mi análisis, ¿no? Las dos que marqué alfa y beta sí son ecuaciones del problema, sí son los datos que del problema. Lo primero que tenemos que hacer antes de ir a la solución, por si acaso, porque aquí vamos a hacer, vamos a ir a la solución, diciendo la palabra solución. Solución. Bueno, en este caso primero vamos a hacer consideraciones del problema. Primeramente, cuando se toma una muestra, una determinada mezcla, por ejemplo en este caso si tenemos una muestra de una determinada mezcla, o también la mezcla puede ser una aleación, puede ser una disolución, ¿no ve? O también creo que viene con disolución, creo que la intérprete es lo mismo. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta bien claro primeramente es lo siguiente. Las composiciones en masa y volumen, sus composiciones, lo que nos dio de dato masa y volumen, además de la densidad, se mantienen constantes, dice. Recuerden que la densidad es una propiedad intensiva, es decir, no depende de la cantidad de materia, entonces en este caso, pues sí, eso tiene razón de que no se va a mantener constante. Pero dice también acá una consideración que yo estoy haciendo en este tipo de problemas, sí que la masa y volumen también, ya que sus propiedades son intensivas, no dependen de la cantidad de materia. Esto quiere decir que si se determinan las densidades con el volumen de la solución o con el volumen y la masa de las muestras que acabo de mencionar, el resultado será el mismo. Es decir, estas propiedades son intensivas, muchachos, ¿ya? Entonces el masa y volumen y la densidad son propiedades intensivas, en pocas palabras. Y lo que tenemos que tener en cuenta es la densidad de la muestra, que es igual a la densidad, bueno, sí, es igual a la densidad de la mezcla. Se obtiene, ¿no? Vamos a hacer un análisis, ¿ya? En este caso tenemos que hacer un análisis. Y bueno, en este caso, cuando nosotros nos dice muestra, no tenemos que dudar que nos está dando del total. ¿Y cómo me explico? Miren, la densidad de la muestra, que es igual a la densidad de la mezcla. Ah, ya. Tenemos un concepto que tenemos que entender nosotros, que cuando nos mencionan problemas así con muestra, no es un problema de adición y de extracción más, porque yo puedo tranquilamente puedo resolver un problema cualquiera y decir lo siguiente, digamos. Puedo decir, se añade, digamos, ácido acético, puedo decir un compuesto orgánico, ¿no? O puedo decir que también se añade, no sé, una ecuación cualquiera, ácido nítrico, un ácido, por ejemplo, ¿no? Entonces, un ácido fuerte, si es que ya uno va más allá, sabe que es un ácido fuerte. Entonces, eso es darse cuenta fácil, porque ahí vamos a aumentar o vamos a extraer. Si se añade, obviamente se va a sumar, ¿no? Sus composiciones, y si se extrae, se va a restar. Pero en este caso es una muestra. ¿Cómo se interpreta una muestra? Porque la muestra no tiene una fórmula química. No es un problema más, este problema es un problema bien escogido y bueno, muy requerido también, ¿no? Por muchos estudiantes y compañeros. En este caso, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es eso. En este caso,
consideraciones. En este caso yo eso voy a subrayar. Voy a considerar bien y voy a recalcar esto bien claro. Y esto se tiene que tomar en cuenta muy bien. Esto es concepto, pero yo lo voy a llamar consideración. Consideración. Lo voy a poner acá. En este caso hay que tener mucho cuidado. Ya, ¿qué consideración he mencionado? Que la densidad de la muestra, la voy a poner con negro. La densidad de la muestra, en este caso vamos a los más detalladito. Creo que está. Lo que yo estoy considerando es eso, chicos. ¿Ya? Tengan en consideración que la densidad de la muestra es igual a la densidad de la mezcla. Entonces, ese concepto hay que empezar a atender en este caso. Entonces, en este caso, pero tampoco nos pide, pero ya teniendo entonces eh, datos de la muestra, que tenemos volumen de la muestra, que es igual a 25 centímetros cúbicos, y la masa de la mezcla, que es igual a 26,77 gramos. Entonces, con esos datos podemos hallar la densidad de la mezcla, que va a ser un dato que nos va a ayudar bastante. Me dejo entender. Lo demás ya es, bueno, ya es imaginación y, bueno, ingenio de cada uno, ¿no? Ya como hallará. Pero lo primero que tenemos que partir es eso. Vamos a partir con la densidad de la mezcla. Y este dato nos va a ayudar bastante. Entonces, lo que yo voy a hacer es justamente hacer el uso del mismo. Entonces, vamos a hallar primero la densidad de la mezcla. Y lo que yo voy a hacer es eso. Vamos a hallar la densidad de la mezcla. La densidad de la mezcla sabemos que es igual a la masa de la mezcla sobre el volumen de la mezcla. Entonces nosotros tenemos esas notaciones importantes. Y bueno, en este caso sí se va a tomar en cuenta. Y con ese concepto mismo vamos a reemplazar los datos. Y en este caso tenemos de masa de la mezcla 26,77 gramos. Ahora le voy a poner la coma. Y pues con ello, una vez introducida a la calculadora, vamos a tener la densidad de la mezcla. ¿De acuerdo? Y esto va a ser un resultado, ¿no? A mí, introduciendo 26,77 dividido entre 25, me sale 1,07. Voy a trabajar con dos decimales nomás, que en su mayoría de problemas se trabaja. He visto en mayoría de problemas trabajan con dos decimales, pero hay docentes que trabajan con más, o con todos los decimales incluso. Eso ya es, depende del criterio de cada uno. Pero el resultado de la densidad de la mezcla, en este caso es efectivamente ese valor, ¿de acuerdo? Es ese valor. Entonces
Lo que tenemos que tener en cuenta también, compañeros, es un consejo mío. Ya, lo que tenemos que también tener en cuenta es cómo vamos a hallar nuestras ecuaciones. En este caso las masas se van a hacer y los volúmenes ya son aditivos, ¿ya? ¿Cómo nos conviene? En este caso tenemos el... Bueno, en este caso, lo que más me conviene a mí, lo que estoy viendo, es una ecuación, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo vamos a hallar, cómo vamos a hacer más ecuación? Dos ecuaciones de volúmenes y de densidades. ¿Cómo es eso? O cómo? También de la masa. Primero vamos a decir la masa de la mezcla. O sea, es decir, la suma de la masa. Se sabe que esto es obvio. Entonces aquí vamos a decir la masa. La masa del cloroformo más la masa de la acetona es igual a la masa de la mezcla. Pero no le voy a poner masa de la mezcla, eso ya sabemos que es 26,77. Eso es un dato de ya. Esto yo voy a resolver de acuerdo a mi razonamiento. Y eso es agilidad algebraica nomás ya. Yo además es agilidad álgebra pura. Ajá. Lo que creo que a la mayoría le gusta, álgebra. Entonces ahí tenemos ya. Y yo voy a plantear esto en mi ecuación como una ecuación gamma. ¿De acuerdo? Una ecuación gamma. También tenemos en cuenta lo que es el volumen del cloroformo. En este caso del volumen del cloroformo más el volumen de la acetona es igual al volumen total del dato, que ya sabemos que es 1000. Entonces esto se le va a interpretar como ecuación delta, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces esas son mis dos ecuaciones. Y yo también tengo en cuenta, eh, esto también es un concepto muy importante que uno tiene que no tener en su cabeza bien, así, bien memorizado si es posible. Memorizar no es malo, tampoco es bueno mecanizarse, tampoco es bueno ser, tampoco, o sea, nada es bueno en exceso. Todas las cosas en exceso son malos. Entonces esto como memoria para mí está mejor, está bien. No es tanto esfuerzo mental, así que prefiero a veces memorizar también. Hay momentos para memorizar y hay momentos para hacer mucho razonamiento. Todo hay que ser un balance, muchachos. En este caso la densidad de la mezcla va a ser igual a ¿qué? Voy a reemplazar. En vez de este 26,77 gramos, voy a anotar toda esta expresión de la suma de sus componentes, es decir, la masa del cloroformo más la masa del acetón. Lo primero, antes de eso, lo que tengo que hacer es este análisis. Usted sabe eso, ya. Yo lo voy a expresar matemáticamente. Es álgebra ya. Es pura habilidad algebraica. Ya reemplazo, sustituciones, pero la idea es lograr el resultado. Que tenemos que llegar a la densidad del acetona. Ya. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es hacer ese análisis. Y bueno, en este caso, lo que voy a reemplazar es la masa del cloroformo más la masa de la acetona sobre el volumen del cloroformo más el volumen de la acetona. Entonces esto obviamente están sumando ambos. No hay por qué restarlos por si acaso. Lo que a mí me conviene ahorita, chicos, es que podemos hacer algo. Primeramente, estos dos alfa y beta van a jugar un papel bien importante. Me conviene la masa poner en función de la densidad por el volumen.
¿Cómo es eso? Bueno, esta definición de la masa es muy sencilla, ¿no? Dicen que la densidad es igual a la masa sobre volumen. Lo que yo voy a hacer, y esto que quede muy claro, lo voy a hacer aquí. No, ¿cómo lo hago? A ver, lo vamos a hacer de la manera que se note y que sea elegante. Bueno, en este caso lo que yo voy a hacer es poner como una circunferencia, ¿ya? Para que sea notorio. No, muy menos espacio. Acá va a ser la consideración del problemita. No se van a confundir, esto no hay que ver con los problemas, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que acá lo voy a expresar la siguiente expresión. Ese es como un recuerdito. Lo que yo voy a hacer con las masas es expresar en función de densidad por el volumen, es decir, de la densidad que es igual, fíjense, la densidad saben que es igual a la masa. Un momento, ahora sí. Le voy a expresar la masa en función de densidad por el volumen. Lo único que he hecho es efectivamente despejar. Entonces de acá, justamente, con color negrito lo voy a hacer más elegante. Lo único que hice es despejar. Entonces ese concepto de ahí voy a usar, ese mismo concepto de ahí voy a usar para las masas. De lo que finalmente nos va a quedar a nosotros en el siguiente análisis. ¿Cómo puedo hacer? Lo voy a hacer abajo ya porque espacio creo que no va a alcanzar. ¿O alcanza? No creo. A ver, vamos a ver. Densidad por volumen. Puede alcanzar. A ver, veamos. Intentaremos. Espero que no sea una pérdida de tiempo. La densidad del cloroformo por el volumen del cloroformo. No va a alcanzar, muchachos. Ni modo. No va a alcanzar. Creo que sería en vano el intento. Hemos perdido tiempo nomás como lo sospeché. Bueno, ni modo. No va a alcanzar el espacio. Lo que yo voy a hacer para no confundir es aquí abajo. La densidad de la mezcla yo ya la voy a anotar como valor numérico, ya que es nuestro dato. Y me había olvidado poner la coma y no podía pensar que es 107, ¿no? Entonces ahí se dice, al final de cuentas, lo que trato de decir es que 1,07, es decir, a ver un momento, lo vamos a hacer más bonito, más elegante. Está muy, bueno, para mí está muy anticuado. 1,07 es igual a la densidad a la densidad del, a la densidad del cloroformo por el volumen del cloroformo más la densidad de la acetona por el volumen de la acetona. Y esto obviamente sobre el volumen del cloroformo sobre el volumen de la acetona. En este caso tenemos esa expresión y bueno, lo que yo hice es simplemente ese análisis.
Tampoco suena complejo, de hecho es un análisis bien básico. Y bueno, eso sería la parte del análisis general. Ahora, aquí, ¿qué van a jugar? Pues las condiciones, el problema, los 2/3, que les respecta al otro. Nosotros lo que no tenemos es ninguna densidad, hasta donde yo sepa, donde yo he visto, tenemos una relación de las densidades. Nosotros nos conviene despejar lo que es el cloroformo, ¿ya? El cloroformo lo vamos a despejar en la ecuación alfa y vamos a poner 1,88 por la densidad de la acetona. ¿Por qué? Porque nuestra incógnita es la acetona. En este caso, entonces, al hacer ese análisis, eso voy a reemplazar acá. Es esta ecuación despejada. A ver, voy a subrayarlos para no confundir. Esta ecuación que estoy subrayando acá, voy a usar en acá. Voy a usar en este valor. No sé si me dejo entender. Tal vez ya no se nota nada. Así lo voy a subrayar nomás. En acá, donde la densidad del cloroformo, voy a poner 1,88 por la densidad de la acetona. Esto ya uno creo que ya es suficiente para entender que es fácil despeje. Entonces, eso va a ser uno. El segundo, lo que voy a hacer el segundo es deshacerme también del volumen del cloroformo. No nos conviene poner volumen de cloroformo. Nos conviene poner en función de la densidad de la acetona. No porque, bueno, en este caso para mí es más conveniente hacer eso. Me dejo entender. Entonces, eso sí nos va a ayudar bastante. Pero lo que yo tengo en cuenta, y algo que tal vez pocos se dieron cuenta también, no sé no sé si se dieron cuenta toditos, pero a ver, haremos este análisis. Dice que la suma de los volúmenes es 1000 centímetros cúbicos. No, eso no es. Tal vez me he equivocado. El 1000 centímetros cúbicos. Esta parte puede ser confusa. Fíjense que tal vez alguien no tuvo una observación y dijo el 1000 como ¿cómo se consideró el 1000? ¿Cómo es el 1000 o ese 1000? ¿Cómo se va a usar? Ya, en este caso, lo que yo he visto y lo que me he dado cuenta es que ese 1000 no es de la mezcla. Ya eso tal vez puede confundir. No es de la mezcla. Entonces, no nos conviene poner en función de ella. Entonces, en este caso, esta expresión estaría mal. Fíjense, esto hay que corregir. Hasta yo mismo me confundí. No es 1000. ¿De acuerdo? No es 1000. Acá es 25. 25. Esta vez alguien ya se dio cuenta. Y como es video grabado, no se puede corregir, ¿no? Ni que estaría en vivo. Es 25 por si acaso. Ya. Y para no ponerlo más feito, entonces aquí lo mismo. 25. Entonces, primero haremos este. Voy a despejar el mensaje de la acetona para en función. Es decir, el cloroformo va a ser despejado. Entonces, para el volumen, esto sí voy a escribir, tal vez puede ser confuso para algunos. El volumen del cloroformo, en este caso sería 3 medios del volumen de la acetona. ¿Nos conviene despejar? Sí, todo en función de acetona. Por el momento es lo único que podemos hacer. Y eso vamos a despejar acá también. Entonces, con ese análisis, vamos a irnos a la siguiente hoja. Y lo que yo voy a hacer, y recuerdo que la densidad era 1,07. Lo voy a poner acá. La densidad era 1,07. Y teníamos aquí teníamos un análisis interesante. Bueno, lo que aquí tenía, ay, perdón, me estoy confundiendo. Teníamos la densidad que yo quiero ser reemplazada por 1,88 de la densidad de la acetona. 1,88. 1,88
de la densidad de la acetona. Esta es nomenclatura inorgánica y posiblemente también lance un curso completo de nomenclatura orgánica e inorgánica, que eso es también bien requerido en las Olimpiadas de Química. Y bueno, esto los digo por experiencia, chicos. Es importante tener la noción bien definida respecto a las nomenclaturas. El volumen del cloroformo en ello lo voy a intercambiar por 3 medios del volumen de la acetona, pero en este caso el volumen de la acetona no va a pasar nada. 3 medios prefiero en fracción 1,5, ¿de acuerdo? 1,5, entonces es 1,5. En este caso sería multiplicado por 1,5 del volumen de la acetona también. Y en este caso lo único que me queda es poner las comas para no confundir. Está multiplicando. Que aquí no hemos calculado muy bien, ¿no? Y va a entrar más espacio de lo que pensé. Ya espero que eso sea suficiente. Aquí se va a hacer así nomás. Muy bien. Entonces ya tenemos tal vez estos números también feos. Lo voy a hacer más bonitos. Creo que no es bueno hacer letras feas porque no se va a entender. Ay, perdón, creo que estoy confundiendo. Ya, entonces en este caso, lo que tenía en cuenta es que la densidad de la... el volumen. El otro no se va a modificar nada. Más bien. La densidad de la acetona. Pero el volumen de la acetona. Abajo. Abajo tenemos el volumen del cloroformo. Había dicho que también voy a hacer 1,5 del volumen de la acetona. En este caso sería 1,5. 1,5 del volumen de la acetona. Ya. Este es el análisis. Ay, perdón. Estamos reduciendo variables. Entonces, ese es el análisis final. Es decir, esa es la expresión final que nos está quedando de acá. Y pues en este caso, lo único que me queda es deshacerme del volumen. Pues si alguien se dio cuenta, realmente yo sé que creo que mayoría se dio cuenta, es que factorizando se van a simplificar, si no me equivoco, el numerador y el denominador en función de los volúmenes. Entonces yo en este caso lo que voy a hacer es simplificar, muchachos. Ya se sabe que se van a factorizar ambos. Y pues en este caso se simplifican. En este caso se simplifica, se simplifica, se simplifica. Y lo único que nos va a quedar son valores numéricos. Y eso ya está pues, más sencillo la expresión. Ves unas letras hermosas. Ay no, no ves unas letras feas, lo prometo. Me voy a esforzar. Ya, y lo que tenemos en cuenta simplemente es 1,88. A ver, 1,88 por 1,5 es 2,82. 2,82. 2,82. Uy, no. No me gusta cómo hago el 6. El cloroformo, la densidad de la acetona, perdón. Entonces tenemos este análisis. 1,5 más 1 va a ser obviamente 2,5. Y lo único que nos queda es despejar.
Entonces ahora está todo sencillo. Haciendo todas estas operaciones básicas, sencillas, al final ya vamos a hallar la respuesta de cuánto realmente sale la densidad. Yo voy a hacer directo el análisis, el despeje. 7. 0,7 muchachos. La densidad del ácido, oh, perdón, de la acetona es 0,7. Es lo que me sale y eso debía salir a todos. Bueno chicos, eso sería la respuesta. Gracias por su atención.